Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil. Dicha materia no tiene la capacidad de sostener una forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Las propiedades de los fluidos son viscosidad, densidad, presión de vapor, capilaridad, tensión superficial, flotabilidad y efecto de Leidenfrost. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisa. Realizaré el experimento para mostrar lo que es la densidad. Esta es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen del fluido. Podemos observar que son 3 capas según los fluidos que estamos utilizando: el agua, la miel y el aceite. Y se separan por sus densidades. Para mostrar un poquito más cómo funciona esto, vamos a usar estos tiliches. Primero vamos a echar una moneda para ver hasta dónde llega. Como vemos, se va hasta el fondo porque es muy pesada. Si ponemos un pedazo de zanahoria, este se queda flotando en el aceite o en el agua, no alcanzo a ver muy bien. Si ponemos un corcho, ese se queda flotando en la superficie del aceite. Entonces, de esta manera, pues podemos observar cómo los fluidos están separados por sus propias densidades. A continuación vamos a hacer el experimento de la viscosidad, que se trata de la resistencia o fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir lo que es la fluidez. Por ejemplo, en este caso tenemos miel, que es una sustancia bastante viscosa, como podemos ver. Esto se relaciona también con su densidad. Y, por supuesto, agua, que pues es un fluido que corre, ¿no? Sin ningún problema. Para mostrar la viscosidad vamos a realizar una carrera de monedas, con 2 monedas del mismo peso y mismo valor, son de 1 peso. Desde una altura pues igual. Podemos observar que en el caso del agua, como tiene una viscosidad muy baja, llegó al fondo muy rápido, pero en la miel pues apenas viene llegando. En nuestro experimento de densidad pudimos observar que el agua, el aceite y la miel tienen densidades muy diferentes. Esto por medio de las capas que se formaron en nuestro vaso. La explicación a esto es que el oxígeno es más pequeño y pesado que el carbono, de modo que un volumen de moléculas de agua es más pesado que el mismo volumen de moléculas de aceite. Esto hace que el agua sea más densa que el aceite. En el caso de la miel, esta es muchísimo más densa que el agua y el aceite, dado que acumula más masa en menos volumen y sus moléculas tienen más fuerza de cohesión. En el caso del experimento de viscosidad, la viscosidad dinámica de la miel es de 70 centipoides y la viscosidad dinámica del agua es de 10 a temperatura ambiente. La viscosidad dinámica de un fluido puede conocerse midiendo su densidad y la razón entre los tiempos que tarda en fluir el mismo volumen de líquido en comparación con el agua. Esto hace que estas propiedades estén íntimamente relacionadas. Y bueno, la miel es sumamente viscosa, como lo pudimos observar, y fluye más lentamente que el agua. Esto porque sus moléculas tienen mayor fuerza de cohesión y esto hace que ésta pueda oponer mayor resistencia a las deformaciones que este fluido. Es el fenómeno por el cual un objeto en cualquier fluido, sea agua o lo que sea, puede flotar o hundirse. Esto se determina por el principio de Arquímedes, que determina que cualquier objeto en un fluido va a ser impulsado por una fuerza igual al volumen de fluido que desplaza. Cuando una naranja se coloca en el agua, hay 2 fuerzas que actúan sobre ellas y son contrarias: la fuerza gravitacional, que la jala hacia abajo, y la fuerza de flotación, que, como mencionamos, se va a determinar dependiendo del peso de fluido que desplace la naranja. Entonces, si la naranja puede desplazar un volumen de igual o mayor peso que la naranja, entonces va a flotar. En este ejemplo, pequeño experimento, pusimos 2 naranjas, una con cáscara y otra sin cáscara, bien sencillo. La de cáscara
pues como podemos observar flota y la otra no, a pesar de que si no le echamos mucho pensamiento, pues creeríamos que las dos se comportarían de la misma manera. Pero en realidad la cáscara de la naranja hace que además de que hace que pese un poco más, ayuda a desplazar suficiente agua para que pues no batalle para flotar. Y además de esto, pues está lleno de pequeñas como capsulitas, bolsitas de aire que haga que sea menos densa y flote. Cuando le quitamos la cáscara a la naranja, ya no desplaza la suficiente agua para vencer la fuerza gravitacional y la naranja se vuelve más densa que el agua y se hunde. Ok, entonces rápidamente voy a hacer otro pequeño experimento para demostrar el efecto de Leidenfrost, que es el que ocurre cuando se forma una capa de vapor alrededor de un líquido cuando entra en contacto con una superficie a temperaturas más elevadas que su punto de ebullición, y pues es cuando parece que está como levitando las gotitas, ¿no? de agua cuando pones agua, cuando salpicas agua al sartén. Entonces primero voy a poner agua como normal con el sartén recién prendido, pues se queda como charquito. Igual tengo leche de almendra que ocurre lo mismo, ¿no? Igual es como a base de agua, entonces no espero que haya una gran diferencia. Después podemos notar que se hacen burbujitas muy leves, ya se empieza a llegar a su punto de ebullición. Y ya que está bien caliente, que pasa la temperatura de ebullición del agua, ya podemos observar el fenómeno, cómo se van haciendo las burbujitas, porque se va generando esa capita de vapor abajo. Y en el caso de la leche de almendra, también lo podemos observar. ¿Ya? ¿Por qué algunos mosquitos pueden flotar? El agua es uno de los líquidos que presentan mayor tensión superficial, lo que la convierte en hábitat de mosquitos que aterrizan para poner sus huevos justo debajo de la superficie, donde los embriones eclosionan y se convierten en crisálidas, y finalmente emergen como adultos maduros. Este hecho es una conjugación entre la tensión superficial y la anatomía de estos insectos, cuyas patas tienen propiedades impermeables que ayudan a mantenerse en el agua sin hundirse. Otro ejemplo claro que se puede observar son las hojas secas que caen sobre el agua. La tensión superficial es una propiedad de los materiales líquidos que tienden a no expandirse. Por lo tanto, la tensión superficial consiste en la resistencia a aumentar su superficie. Esto debido a la presencia de fuerzas intermoleculares que proporcionan cohesión al material líquido y forman una película en su superficie. La tensión superficial es un fenómeno en el que la superficie de un líquido se comporta como si existiera una membrana de tensión sobre esta. Está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Es la atracción entre moléculas de un mismo líquido. Dado que sobre la superficie del líquido no hay más moléculas similares, las moléculas que están en la frontera experimentarán una fuerza de atracción hacia el interior del líquido formando una película elástica. Depende de la naturaleza del líquido, del medio que la rodea y de la temperatura. Para comprobar esto, haremos un experimento. Utilizaremos un vaso con agua, aceite de cocina y jabón para trastes. Las moléculas de agua ejercen fuerza sobre las moléculas que las rodean. Esto ocurre en la superficie y en el interior. La fuerza de las moléculas del interior, al estar en contacto con más moléculas, es más débil, mientras que las moléculas que se encuentran en la superficie son más fuertes ya que no están en contacto con tantas moléculas. Al agregar jabón de trastes al agua con aceite,
se rompe la tensión superficial. La molécula del aceite entra dentro del agua y se transforma en gota en la superficie. Esto ocurre porque el aceite, al ser un lípido, es menos denso y cuenta con una naturaleza hidrofóbica e hidrofílica que hace que se encapsule. Una molécula de jabón tiene dos extremos de diferente afinidad. Cuenta con una cabeza con carga que es afín al agua porque son de polaridad similar. También cuenta con una cola denominada lipofílica, la cual es afín a las grasas y repele el agua. Por esta estructura, el jabón posee una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas y puede orientarse según el medio donde se encuentre. El jabón puede disminuir la tensión superficial y crear un efecto de emulsificación que es algo muy cercano a mezclarse. En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas, o sea, asociaciones o conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con carga hacia la superficie del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas quedan hacia adentro. La micela es una partícula energéticamente estable, ya que los grupos con carga están unidos mediante enlaces de hidrógeno de baja energía con las moléculas del agua circundante, mientras que los grupos afines a las grasas se orientan hacia el interior de la micela e interactúan con otros grupos de características similares. La capilaridad es una propiedad de los fluidos. Esta le permite a los fluidos desplazarse por superficies porosas en contra de la fuerza de gravedad. Para explicar el fenómeno de capilaridad utilizaremos 100 ml de agua, 100 ml de alcohol etílico, pintura acrílica y 2 servilletas de papel. Para que esto ocurra, debe de haber un equilibrio y coordinación de dos fuerzas. Estas son cohesión y adhesión. Teniendo estas dos fuerzas, se crea un reflejo físico llamado tensión superficial. Esta propiedad está íntimamente relacionada con la capilaridad. Se explicará en el siguiente experimento. El agua necesita poder humectar los poros del material por el que se desplaza. Esto ocurre cuando la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión intermolecular. Por ende, las moléculas del líquido crean interacciones más fuertes con los átomos del material, como el vidrio o el papel, que entre ellas. Por esto, al hacer el experimento de colocar una servilleta en el fluido, podemos observar cómo el agua asciende a través de la servilleta. El agua tiene una tensión superficial de 72.7 Nm, mientras que la tensión superficial del alcohol etílico es de 28.8 Nm. En un lapso de aproximadamente 45 minutos, se observó que el agua tiene una capilaridad mayor a la del alcohol. El agua tiene una tensión superficial excepcional. Esto favorece el desarrollo del fenómeno de capilaridad que requieren las plantas para absorber agua y nutrientes. Un ejemplo que podemos observar en la naturaleza es el ascenso de la savia en los árboles. La presión de vapor es la presión de un sistema cuando el sólido o líquido se hallan en equilibrio con su vapor. Los vapores y los gases tienden a ocupar el mayor volumen posible y ejercen así sobre las paredes de los recintos que los contienen una presión también llamada fuerza elástica o tensión. Para este experimento utilizaremos agua, acetona y alcohol. Vertiremos unas gotas sobre una superficie para observar cuál se volatiza primero. Las fuerzas que causan la vaporización de un líquido son consecuencia de la energía cinética de traslación de sus moléculas. Un aumento en la energía cinética de traslación de las moléculas aumentaría la velocidad de vaporización y por consiguiente la presión de vapor. Como la energía cinética de traslación es directamente proporcional a la temperatura absoluta, un aumento en la temperatura originaría un aumento en la velocidad de vaporización y una mayor presión de vapor en el equilibrio. Debe recordarse que es la temperatura de la superficie del líquido la que efectivamente determina la velocidad de vaporización y la presión de vapor. En este experimento nosotros estamos a una temperatura de aproximadamente 15 a 20 grados centígrados. Al comparar las presiones de vapor de estos fluidos orgánicos, la acetona se debe difundir y evaporar más rápido, ya que esta es más volátil y explosiva.
El agua y el alcohol cuentan con puentes de hidrógeno entre sí y esto hace más lento el proceso de evaporación. Estos enlaces son prácticamente inexistentes en la acetona y por esto fue la primera que se volatizó.